tal? Bienvenidos, gracias nuevamente por estar con nosotros en Bebé a Bordo. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes, un espacio de análisis, un espacio de conversar, un espacio de llegar a entender qué es lo que nos está pasando en esta difícil pero maravillosa tarea de ser papás. Son muchos los temas, son muchas las dudas, los miedos, las inquietudes. Junto con los profesionales queremos ir despejando todas las que tú puedas tener. Pero si tienes muchas más, no te olvides de visitar nuestro portal de internet www.bebeabordo.com.co. También lo puedes hacer en Facebook, Bebé a Bordo Col, Bebé a Bordo Colombia, en Instagram, en Twitter, y también ver nuestro canal de YouTube en donde están los videos de todos nuestros profesionales, los temas que abordamos, los programas que te presentamos. No dudes en hacerlo y no dudes en hacernos llegar una recomendación. Rosy justamente nos preguntaba ahora qué pasa con la agresividad en los niños, y es el tema que vamos a estar hablando. Nos pediste que lo profundicemos. Bueno, hoy tenemos una psicóloga invitada que nos estará despejando las inquietudes que tú puedes tener en casa. Pero también tenemos muchos otros temas, como ya es costumbre. El ejercicio en los niños, la actividad física en los niños, no paran. De verdad que tienen una energía envidiable, que parece que nunca se cansaran, pero ellos también se cansan, también necesitan periodos de recuperación, más si están haciendo algún tipo de ejercicio, fútbol, natación, ballet, danza, no importa. ¿Qué pasa antes, durante y después del ejercicio de nuestros hijos? ¿Cómo deben alimentarse? ¿Cómo deben hidratarse? ¿Cómo debemos cuidarlos y acompañarlos mientras están haciendo ejercicio? Es importante considerar a la hora de recomendar o hacer un ejercicio físico en los niños que dependiendo de la edad que estos tengan y dependiendo del grado de maduración biológica que tenga cada uno de los niños, las intensidades de los esfuerzos deben estar ajustadas. Esto en relación a la enorme cantidad de escuelas o centros de formación en los cuales se trata o se hace actividad física para niños de intensidades diversas. Es muy importante que los niños estén siendo valorados, ojalá por medicina del deporte, antes de hacer una actividad física intensa en un deporte relacionado con lo que estén haciendo. Llámense escuelas de formación deportiva de fútbol, llámense escuelas de gimnasia, llámense escuelas de danza o cualquier otro deporte que esté siendo controlado y reglamentado de una manera específica. Los niños como tal lo primero que tienen que hacer es divertirse durante la ejecución de una tarea, cualquiera que ésta sea. Si los niños, y eso lo determinan algunos de los profesores que están en las escuelas de formación, detectan en estos niños talento o alguna condición que les permita avanzar y avanzar hacia un deporte de alto rendimiento, eso requiere un seguimiento un poco más estricto. Siempre cumpliendo los requerimientos de los 300 minutos de actividad física para la salud, y recordando que el deporte no solamente tiene beneficios en salud, sino que trae otros muchos beneficios en materia cognitiva y en materia específica para ellos. Hay que tener unas recomendaciones puntuales para esos niños que van a hacer actividades físicas de intensidades ya un poco más elevadas, en las cuales se consideran lo que son los procesos de hidratación antes, durante y después de la ejecución de ciertas tareas. Se considera lo que son los procesos de estiramientos musculares, calentamiento previo a la realización de un ejercicio de intensidad importante e inclusive en algunos casos el fortalecimiento de algunos grupos musculares dependiendo del requerimiento que se tenga según el gesto deportivo del cual estemos hablando. Conjuntamente con los entrenadores y conjuntamente con alguna parte del cuerpo médico que pueda estar presente en estos lugares, se pueden determinar los aspectos a trabajar en cada uno de los grupos, por supuesto, en función de la actividad física de la que estemos hablando, en función del deporte de que se esté hablando. Para el caso del fútbol, que es uno de los más difundidos, es muy importante considerar en dónde se hace la actividad y quién supervisa este tipo de actividades en los niños, porque las intensidades que se pueden llegar a manejar ahí son intensidades importantes que requerirían un seguimiento previo y un conocimiento adecuado de cómo los niños están realizando esta labor para evitar cualquier circunstancia
o un evento adverso en materia cardiovascular y cualquier circunstancia adversa en relación a la parte osteomuscular. Y como lo anunciamos, vamos a hablar sobre la agresividad en los niños. Para esto nos acompaña Paola Pedraza, ella es psicóloga. Paola, bienvenida, gracias por estar acá. Ana María, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Paola, arranquemos porque estamos hablando de una agresividad continua y repetitiva por parte de un niño que muerde, un niño que pega, un niño que reacciona de una manera agresiva. Es respuesta de algo, algo está pasando. Sí, digamos que se ve como una conducta habitual en los niños, sobre todo a partir del primer año de vida, porque es como la forma también de reaccionar. Hay una parte de control de emociones que ellos todavía no han logrado, ¿sí? Okay. Entonces es importante tener en cuenta que se cataloga como normal. Exacto, que va a pasar, que está dentro de un proceso de desarrollo y de crecimiento. Exactamente, entonces del primer año hacia los 6 años se considera como algo normal, ¿sí? Algo donde el niño está tratando de aprender cómo gestionar sus emociones o su mal genio, su frustración. Pero después de los 6 años pues ya se prende, digamos que una alerta, y es donde tenemos que empezar a trabajar si persiste esa agresividad. Antes de que te vayas a los 6 años en adelante, antes de los 6 años, ¿cómo debemos manejar esos momentos en que mi hijo mordió a un niño, o mi hijo pegó a un niño, o mi hijo agredió a un niño? Tal vez porque sí, porque les falta esas herramientas comunicacionales, pero como papás, ¿qué debemos hacer en ese momento? Muchas veces, pues no hay que hacerlo, y le topamos su manito para que sepa que no debe hacerlo, pero ¿qué hacer en esos casos? Sí, digamos que normalmente siempre lo que tú dices, reaccionamos como con el palmotazo. Con la misma agresividad. Exacto, y ese es un error grande, porque si tú le quieres enseñar al niño que no con agresividad, pues vas a reforzar precisamente esa conducta. Lo importante aquí es revisar qué es lo que obtiene el niño al momento de gestionar o de hacer su agresividad, pegarle a un niño, morder a un niño. ¿Qué es lo que quiere el niño? ¿Un juguete? Si nosotros reaccionamos, digamos, entregándole ese juguete o mediando para que ese otro niño entregue el juguete, pues obviamente estamos haciendo un refuerzo positivo. Claro, hay una recompensa. Exactamente. Entonces ahí estamos obrando mal. En ese momento lo que debemos hacer es, y hay diferentes tipos de manejar eso, podemos tener tiempos fuera, que digamos es alejar al niño de esa situación. Entonces si vemos que hay una pelea entre los niños, pues sencillamente retiramos al niño de ese evento y tratamos de hablarlo con él. Otra cosa que tendemos a hacer mucho es dialogar como si estuviéramos dialogando con un adulto, y realmente en ese momento no hay esa comprensión de parte del niño, ¿sí? El niño nos va a entender como ese, mira, esto no se hace así, sino que simplemente sí debemos como generar estrategias de empatía que se hace básicamente día a día. ¿Sí? O sea, en ese momento lo único que podemos hacer es retirar al niño del evento y empezar a revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está obteniendo el niño con ese acto de agresividad, y empezar a retirar esos refuerzos. Eso. Exactamente, y a construir estrategias donde el niño empiece a ser mucho más empático con los demás y a generar esas formas de gestionar sus emociones diferentes. ¿Esa sería la respuesta de por qué hay niños que son más agresivos que otros? ¿Porque obtuvieron un beneficio o porque vieron que esa actitud o lo que ellos hicieron les trajo algo, una recompensa, sí, sin que ese sea, ¿no? Pero a final de cuentas ese llega a ser? Claro, sí y no. Sí, en el punto de lo que tú dices, si el niño se da cuenta que muerde a la mamá y la mamá pues accede a ciertas cosas que él quiere o necesita en ese momento, pues claramente lo va a repetir. Pero no en el sentido de hay que revisar qué está pasando alrededor. Tú decías al principio como está diciéndonos algo por medio de esa conducta también. Hay muchos niños que también son agresivos porque demandan algo de nosotros como padres, ¿sí? En algún punto también el niño está diciendo, oye, aquí estoy, que también claro, es estoy tratando de llamar la atención. Exactamente. Y si lo hago de esta manera, enseguida tengo la atención de papá o enseguida tengo la atención de mamá. Claro, si el niño está en determinado momento diciendo mamá, 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 y mamá nunca responde, pues si yo me doy un cabezazo contra la pared, probablemente mi mamá venga a decir qué pasó con mi bebé, ¿sí? Entonces también hay que revisar un poco eso. Y el contexto familiar, ¿sí? Y el contexto escolar, porque muchas veces los niños también aprenden por modelamiento, ¿sí? Entonces probablemente mi hogar es un lugar muy tranquilo, pero en el jardín hay bastantes niños
que tienen ese tipo de comportamiento. Y al final el niño va aprendiendo por medio de ese aprendizaje social. Ok. Vamos a hacer una pausa, Paola, pero si esto es una manera recurrente, si esto empieza a tomar otra dinámica, pues entonces esta es una manera de prender las alertas. Venimos. Listo. De regreso en Bebé a Bordo, recuerda visitar nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. ¿Quieres ver el reprise de este programa? Ingresa a nuestro canal de YouTube, Bebé a Bordo Colombia. Estamos con Paola y estábamos hablando sobre la agresividad, los niños que son agresivos, y habíamos hablado de ciertas conductas que caen en lo normal, en la cotidianidad del crecimiento de los niños. Pero cuando ya esto pasa a ser un tema repetitivo, Paola, cuando ya vemos que esto ya no es una cuestión de crecimiento o de falta de comunicación, sino que hay un problema de agresividad en nuestro niño, ¿cuáles son esas alarmas que se prenden y cómo debemos manejarlas? Bueno, digamos que cuando el niño ya... hay diferentes tipos de violencia, ¿sí? O de agresividad, que es la agresividad física, la agresividad verbal y la agresividad contenida o la desplazada, ¿sí? Cuando el niño golpea o pega, pues es la física. La verbal ya nos vamos a groserías, a malas palabras. La contenida es cuando el niño rechina los dientes y te hace cara así como de, mejor dicho, te voy a matar si me sigues diciendo algo. Y la desplazada es cuando el niño ya no te agrede a ti, sino que va y te rompe tu jarrón favorito. ¿Sí? Okay. Esas conductas ya nos están denotando que el niño está desplazando su agresividad a otro nivel, ¿sí? Ya quiere imponer su autoridad y decirnos que lo que él quiere es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando él empieza a hacerse daño a sí mismo o a hacer daño a otros, como al punto de morder hasta sacar sangre a un niño, por ejemplo, ya tenemos que empezar a trabajar con ese tema para que el niño no se haga daño a sí mismo o no le haga daño a los demás. ¿Por qué puede darse esto? Estamos hablando, las mamás, y muchas nos escriben, nos dicen, los programas que está viendo en televisión le generan violencia, los amigos en la escuela, en el colegio, son la mala influencia, pero también debe estar sucediendo algo dentro de ese núcleo familiar, dentro del hogar. ¿Hay algún tipo de carencia necesariamente para que haya agresividad? Pues sí, digamos que se ha visto que cuando en el hogar los padres tienen una relación disfuncional, el niño maneja, digamos que esa agresividad con los demás, ¿sí? Cuando los padres resuelven sus conflictos entre ellos de forma agresiva, pues el niño también replica esto con los demás. Adicional a eso, pues los medios televisivos también nos ayudan, las caricaturas y demás, a resolver muchos problemas con la agresividad, ¿no? Pegando, pasando por encima del otro. Entonces siempre es importante realizar un filtro de lo que el niño ve o en compañía de nosotros para poder enseñarle que esas no son las formas correctas de acceder o de tener acceso a ciertas cosas. Es importante también revisar en el ámbito escolar qué está pasando. Si el niño está comiendo bien, si está durmiendo bien, también dentro de casa. Pueden haber no solamente problemas, digamos, del entorno, sino también médicos del niño, ¿sí? Okay. Si hay algún problema hormonal o algo así, pues también tiene incidencia en esa agresividad. Ahora, ¿cómo manejar el tema de consecuencias? Tiene que haber una consecuencia. Claro. Tiene que haber una consecuencia donde hay, y más aún si esto ya se está saliendo de las manos, y esta es una actitud repetitiva. La consecuencia tiene que ir en aumento. ¿Cómo debe manejarse el tema de consecuencias sin nosotros caer en esa agresividad y aumentar el problema? Ok, digamos que ahorita estamos en la onda de la disciplina positiva y que pues el regaño no, el golpe no, y claramente esto no significa que no haya una consecuencia o un castigo, y no necesariamente tiene que ir bajo los estándares de la violencia, ¿sí? El golpe o el grito. Básicamente esto se maneja con congruencia y con límites, ¿sí? Okay. Cuando nosotros establecemos límites claros donde el niño ha conocido durante el desarrollo en su hogar que las cosas no se manejan de determinada manera, pues obviamente lo va a replicar afuera. Pero es importante también que papá y mamá se pongan de acuerdo en cómo educar al niño. Entonces, la congruencia va en el sentido de si papá la regaña al niño porque le pegó a mamá y mamá no dice nada, pues obviamente el niño va a ver que no hay congruencia entre los papás y dice, si mamá me regaña y papá no,
pues lo sigo haciendo. Pero, y para poner o para llegar a este acuerdo, papá y mamá lo deben hacer en un lugar apartado, ¿no? Frente al niño, porque si no, uno de los dos va a perder autoridad. Exacto, entonces eso es lo que pasa muchas veces, y es que papá desautoriza a mamá o viceversa, y al final el niño dice, aquí puedo meterme por este lado con mi mamá o con mi papá y sencillamente voy a obtener lo que quiero. Entonces es importante que incluso desde la espera del bebé, papá y mamá lleguen a acuerdos sobre cómo va a ser la crianza y sobre cómo van a establecer esos límites. Paola, y algo importante que tú dijiste, esos límites, hay límites que son intraspasables, claro, y que esos tienen que hablarse y que tiene que tenerse claro que en esa familia hay ciertas cosas que no se pueden traspasar. Exactamente, adicional a eso es importante que esos límites no solo sean paternos, sino que nosotros desde la disciplina positiva también podemos y debemos también, para que el niño sea un niño obviamente mucho más empático con los demás, permitir que la otra persona también le haga un llamado de atención. Si mi hijo le pega a mi madre, pues obviamente la abuela también tiene derecho a decirle que eso no se hace, y muchas veces... Y poner el límite. Exactamente, y muchas veces nosotros como padres no dejamos que los demás pongan límites, y es muy necesario porque a la final el niño en algún momento va a salir de la casa y se va a encontrar con límites en otro lado. Entonces ahí vemos adolescentes que se pasan los límites y que no siguen reglas. Pau, te quiero agradecer muchísimo, interesantísimo, gracias por haber estado aquí, darnos esos tips, esas recomendaciones, y sabemos que no es fácil, sabemos, nadie nace con un manual, aquí estamos aprendiendo y lo estamos haciendo juntos, pero escuchemos lo que dicen los profesionales, escuchemos a la gente que nos puede orientar. Pau, la depresión en los niños es un tema que tratamos de pasarlo por alto, pero que está sucediendo y que tiene que preocuparnos. Mire usted. Vamos a hablar de la depresión, sí, de la depresión infantil. Las personas comúnmente consideran que los niños no se entristecen, no se deprimen, lo cual es algo muy errado. Los niños sí se deprimen y por lo tanto, si los niños se pueden deprimir, pueden llegar a ser adolescentes deprimidos también. Si nosotros queremos darnos cuenta cuando un niño está deprimido o se está entristeciendo también, que sería como lo primero que tiene que suceder para que realmente haga una depresión como tal, tenemos que prestar muchísima atención a los cambios de comportamiento y a los cambios de estado de ánimo que existan en él. Entre los primeros cambios de estado de ánimo que tenemos que ver es el cambio a la irritabilidad, ¿sí? También es importante ver que los síntomas van a variar de acuerdo a la edad que esté presentando el niño, ¿sí? Nunca los niños se deprimen igual que los adultos, o sea, no vamos a esperar en un cuadro depresivo de un niño que tenga la sintomatología de un adulto en que él pueda verbalizar o verbalice que está triste, que se quiere morir, que se quiere matar, ¿sí? Esto lo hacen cuando ya están un poquito más grandes, cuando ya pasan como los 10, 11, 12 años, son capaces de verbalizar esto, ¿sí? Antes los síntomas se ven es más en la parte comportamental, ¿sí? Como les decía, pues primero pasa toda la parte de los cambios de ánimo, que son niños más irritables, mal geniados, que no se les puede decir nada, ¿sí? Pueden haber también cambios en la parte del comportamiento, pueden estar más inquietos, pueden estar más agresivos, pueden también empezar a perder deseo de lo que usualmente ellos hacen, ¿sí? De no querer jugar, de no querer estar en el colegio, de no querer estar con los amigos. Y ya entre los síntomas más graves, que son los que ya pues nos prenderían muchísimo más las alarmas, sería toda la parte que tiene que ver con el apetito y el sueño. Ahí puede virar en dos puntos, puede haber que haya un aumento de apetito cuando realmente no es un niño que se caracterice por comer tanto, ¿sí? O que deje de comer. Y en la parte del sueño, que este niño deje de dormir, se le dificulte dormir o duerma mucho también, ¿sí? Entonces, entre más pequeños, los síntomas son mucho más comportamentales, están puestos más en el cuerpo. A medida que va pasando los años, pues hablamos como de los 7, 8 años, ya pueden empezar a verbalizar algunas cosas de no sentirse contentos y a gustos con sí mismos, pueden decir explícitamente que están aburridos, ¿sí? Y cuando un niño utiliza ese término de estar aburrido o estoy estresado, como muchas veces ya lo utilizan, los papás no deben pasar esto por alto, ¿sí?
En esto, pues, en esto es muy importante como toda la parte que nos ayuda en los colegios, lo que está viendo las profesoras día a día, ya que nuestros hijos pues pasan la mayor cantidad de tiempo en el colegio que en la casa. Sí, entonces también es importante para las maestras ver como qué cambios están teniendo pues en el aula de clase y que estos sean reportados hacia nosotros. Cuando ya hablamos de adolescentes, pues ya más grandes, los adolescentes ya sí tienen la posibilidad, sí, por sus cambios a nivel cerebral y todo esto, de ser un poco más adultos, y ellos sí tienen la posibilidad de expresar, sí, que están tristes. De igual forma, también pasa que hay un grupo de adolescentes que también siguen por su parte de sus cambios, siguen también utilizando mucho la parte del cuerpo para manifestarse o empiezan a presentar otros síntomas que están escondiendo la depresión como tal. Es decir, pueden empezar a tener autolesiones, pueden tener consumo de sustancias, pueden tener consumo de alcohol, ¿sí? Pueden tener bajo rendimiento académico, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas nos pueden llevar a pensar que tenemos un niño o un adolescente deprimido. Y de esta manera finalizamos Bebé a Bordo. Espero hayas disfrutado de la misma manera que nosotros hemos disfrutado poder compartir este espacio en donde aprendemos, en donde despejamos muchas de las inquietudes que tú nos haces llegar. Escríbenos www.bebeabordo.com.co y no dudes en visitar nuestro canal de YouTube para ver los videos de todos nuestros profesionales. Y acompáñanos en Facebook, Bebé a Bordo Col, Bebé a Bordo Colombia, Twitter y en Instagram. Un beso gigante, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado.